Hola, bienvenidos una vez más a este espacio de tertulia que organizamos desde Protestante Digital y en el que tratamos diferentes temas de actualidad. En el día de hoy estaremos también acercándonos a uno de esos temas que hemos hablado en algunas otras ocasiones, pero que esta vez pues viene muy de actualidad porque en las últimas semanas se ha tratado mucho sobre ello, se ha hablado mucho sobre ello en las noticias, ya que se ha producido en Estados Unidos una decisión que se puede considerar histórica. La decisión por la que el Supremo ha revocado el resultado de la sentencia de Roe versus Wade, esa sentencia que garantizaba el derecho al aborto en Estados Unidos y que por lo tanto ahora pasa de estar en ese sentido pues protegido ese derecho al aborto a estar definido por las leyes estatales de cada uno de los estados allí miembros. Así que para hablar sobre este tema tenemos con nosotros a Chris Mathieson. Él es parte de una entidad que se llama CIFRA. CIFRA, vamos a luego explicar un poquito más sobre ella, pero bueno, ya en principio le damos ya la bienvenida y le damos las gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Chris. Gracias y es un placer estar aquí. También nos acompaña Jonathan Soriano, redactor de Protestante Digital. Hola, Jonathan, bienvenido. Hola, Dani, Chris, muchas gracias. Pues como decíamos, la noticia la hemos publicado hace poquito en Protestante Digital y ha estado, por supuesto, también en todos los medios del mundo, y no solo como noticia, sino que también ha traído pues diferentes valoraciones desde el ámbito de la opinión. Es la noticia de que el Supremo de Estados Unidos ha anulado ese derecho al aborto. Quizás sea importante matizar algunas cosas, iremos comentándolo a lo largo de la entrevista. Hemos leído por allí algunas cosas un poco exageradas, como por ejemplo algunos medios que hablaban de que se había prohibido el aborto en Estados Unidos. Sin embargo, no es así, no es esa la realidad, sino que lo que ha ocurrido es que había una normativa de alguna manera que estaba por encima de las leyes, que era la judicial, y la lectura judicial que se había hecho de un caso en el año 1973 muy conocido, Roe versus Wade, en el que de alguna manera se había fijado que el aborto era un derecho constitucional, es decir, que no había ninguna ley que pudiera ir en contra del aborto, y esto es lo que había permitido que se desarrollara pues diferentes normas en diferentes estados, pero que en todos ellos ninguno pudiera de alguna manera limitar ese derecho constitucional de las personas a poder practicar abortos. Y esto había llevado pues a que en los últimos años, en los últimos 50 años, se ha desarrollado una auténtica industria alrededor de todo este tema del aborto. Es tremendo ver las cifras y algo de eso también comentaremos. En la sentencia, en la revisión de la sentencia, pues lo que han hecho los jueces es de alguna manera devolverle a los estados la capacidad para legislar sobre este asunto. Es decir, los jueces han decidido que el tema del aborto no es un derecho constitucional y por lo tanto no está tampoco profundamente arraigado en la historia y tradición de esta nación, decía la Corte Suprema de manera explícita, y de alguna manera pues se le devuelve a los congresistas de cada estado el hecho de legislar sobre este asunto, es decir, que las leyes que se hagan a nivel estatal son las que van a regir en cada uno de los estados. Esto lo que lleva es que haya varios estados ya en Estados Unidos que pues van a aprobar legislaciones más restrictivas que las que había actualmente en cuanto al aborto, que la verdad es que había unas leyes muy laxas que permitían en algunos estados incluso abortar pues hasta el último momento, ¿no? Antes del nacimiento. Así que bueno, este es un poco el contexto de lo que vamos a estar conversando, y quizá ya le paso la palabra a nuestro invitado, a Chris, para que nos dé un poco su valoración sobre esta sentencia del Supremo. Desde CIFRA, que sé que trabajáis en el ámbito Provida, es una entidad que busca ayudar a las madres que tienen que enfrentar esta situación de embarazo, también a aquellas que en algún caso hayan abortado también, pues también les ofrecen ayuda para la recuperación, para poder de alguna manera sobrellevar esta situación de esto que es un auténtico drama. ¿Y cuál es la valoración que realizáis vosotros, Chris? Bueno, como ya has explicado bastante bien, pues esta es una decisión de devolver
a la sociedad y a la política lo que en este caso el Tribunal Supremo o Constitucional realmente de Estados Unidos había bloqueado y había dicho, pues esta es la situación que se permite abortar. Y ahora vuelve hasta cierto punto a la sociedad y le invita a la sociedad y en los diferentes estados de la federación a que decidan lo que quieren. Y esto es una decisión muy interesante, ¿no? Pero por otra parte, no es ni la victoria, el triunfo que algunos han gritado, ni es el desastre que anuncian otros, sino que simplemente es un cambio que implica que, por ejemplo, actualmente son 10 los estados que tenían leyes listas para entrar en acción para prohibir el aborto a partir de este fin de semana. En cambio, y luego hay otros 12 que están con leyes en vías de pasar por sus congresos. En cambio, hay 26 estados que están a punto o son capaces, parece que tienen deseos, de fomentar el aborto, dar más permiso, incluso hasta el infanticidio. Entonces, pues no nos quedamos ni con una victoria total ni un desastre total según nuestra perspectiva, ¿no? Pero la sociedad y la política, los congresos, senados de cada estado, y claro, también el Congreso Nacional tiene la posibilidad de considerar qué es lo que quiere. Si tienen que hacer un cambio constitucional, también supongo que se podría hacer, pero hasta ahora han dicho que no hay derecho constitucional al aborto y eso ya es un paso para nosotros bastante positivo y de esperanza. De todas formas, en Estados Unidos, a diferencia de otros muchos países, el número de abortos cada año ha ido bajando desde 1991. No es una cosa reciente. Y entonces, a pesar de todo lo que se dice, pues ya ha bajado a una tercera parte lo que son los abortos desde aquella fecha cada año. Y aún así hay muchos que mueren, ¿no? Este es un aspecto, desde luego, muy, muy desconocido, porque lamentablemente, por ejemplo, aquí en España apenas se publican cifras o se hace algo de investigación sobre este asunto, porque inmediatamente pues, se politiza muchísimo, ¿no? Pero en el caso de Estados Unidos hay que decir que hay un movimiento pro vida muy activo que ha estado trabajando durante muchísimos años, a pesar de, bueno, de que las circunstancias pues, no eran legalmente las que más pudieran ser, las que más les gustaran, evidentemente, ¿no? No han estado, digamos, parados, sino que ha habido un movimiento que ha calado en la sociedad mucho más de lo que a veces se cree ver aquí, ¿no? Que va más allá de lo que es digamos, la pelea política. Sí. Y de hecho hay más centros pro vida de apoyo a la embarazada que en los centros de aborto, en clínicas en Estados Unidos. Entonces, la mujer que se encuentre embarazada tiene dos opciones: ir bastante lejos para abortar o ir a la ciudad o al pueblo al lado y encontrará allí apoyo práctico, alguien que le escuche, que le pueda ayudar sin tener que hacer algo tan traumático como interrumpir su embarazo por falta de recursos o situación complicada, ¿no? Sí, Chris, yo quería también añadir una pregunta que es ¿cómo crees tú que la decisión en Estados Unidos puede influenciar también en otros países, sobre todo en el continente americano en general, países de Latinoamérica? El debate sobre el aborto ha estado también en la mesa últimamente.
y quería saber, la influencia de Estados Unidos es innegable en el continente y quería saber qué pensáis de cómo una decisión como esta puede también generar una reacción en otros lugares. Pues sí, evidentemente este es estrictamente una decisión legal de un solo país, ¿no? Una nación, sin embargo, como Estados Unidos, influye en todo el mundo, especialmente en las Américas. Pero también es una cosa muy emocional por todo el mundo. Por ejemplo, una amiga que es azafata, en un vuelo entre dos países europeos, hace unos días, se encontró con una pasajera llorando desconsoladamente. Y cuando la tomó aparte, resulta que está llorando por la decisión de un tribunal de otro país sobre un tema que puede que le afecte personalmente o no, no lo sabemos. No, no puedo decir más, pero es que me suena rarísimo que alguien reaccione de tal manera sobre una decisión legal en otro país. Pero claro, esto en realidad muestra una dirección, sugiere una dirección para otros países, para que consideren que quizás la imposición de ciertas ideologías se está pasando y quizás hay que reflexionar y pensar qué es lo que realmente necesitamos como sociedad. La verdad es que es interesante escuchar estas reflexiones y ir pensando un poco en ese movimiento pro vida que también está presente en España, ¿no? De hecho, hace muy poquito se celebró una manifestación en Madrid, pues acudió mucha gente, hubo pues entre 50.000 y 100.000 personas probablemente, quizá más, que estuvieron en esta manifestación, y se han hecho otras anteriormente también con diferentes asistencias, pero siempre con participación de personas de muchas asociaciones. ¿Cuáles son las reivindicaciones que se presentan y las expectativas en general en torno al movimiento pro vida en España? Bueno, hay que reconocer que como evangélicos pues estamos un poco al lado, ¿no? Hay alguna asociación que está metida en el movimiento en general, pero es algo que podríamos decir está liderado por católicos, no diría la Iglesia católica realmente, sino individuos católicos. También hay cierto aspecto político, hay algún partido que promueve una posición pro vida, a diferencia de la mayoría, pero me interesa ver que esta manifestación pues fue de las más grandes el domingo pasado en Madrid, pero no salió en las noticias de la televisión, a cambio de otras manifestaciones, ¿no? Pero estuvo promovido por 200 organizaciones. No quiere decir que cada de esas organizaciones tenga un centro pro vida, pero muchas sí. Y entonces eso refleja que realmente está creciendo y hay bastante movimiento en España que está intentando pedir al gobierno que reflexione, que pare en el avance del aborto como una solución a embarazos no deseados. Pero es interesante que también las clínicas, la Asociación de Clínicas de Aborto, está poniendo sus reservas en cuanto al proyecto de ley actual que hay en las Cortes, porque dicen que como promuevan el aborto desde los hospitales públicos, estamos condenados a morir nosotros. y además que van a promover probablemente el aborto en casa con pastillas,
Y es un aborto altamente peligroso porque no está controlado con médicos en atención. Entonces, pues en muchos casos no pasa mucho. No es un procedimiento muy fácil, pero en otros bastantes casos, pues hay realmente efectos horribles para la mujer y hay que reconocer que esto es peligroso. Cris, hablabas de que hay sobre todo individuos católicos en el movimiento Pro Vida aquí en España y también que algunos partidos políticos han hecho bandera, ¿no?, en este movimiento. Sí. Pensando en esto también, sobre todo medios más vinculados a la izquierda política aquí en el país han publicado varios reportajes catalogando al movimiento Pro Vida de ser un movimiento prácticamente de derechas, ¿no?, vinculado a la derecha política en España y estableciendo una asociación política necesaria. ¿Tú crees que es así necesariamente? ¿Crees que el movimiento Pro Vida en España tiene un carácter principalmente político o crees que es algo transversal en el que participan personas de diferentes trasfondos y colectivos y que tiene un carácter más social en cierto sentido? Yo creo que hay muchas personas de toda clase de opiniones políticas y sociales que están a favor de la vida. Y aunque muchos, incluso evangélicos, ¿no?, apoyen la perspectiva, la posición en este sentido de un partido como Vox, en otros muchos aspectos pues no lo apoyan en absoluto. Entonces es bastante transversal. Nosotros tenemos nuestras dudas, digamos, a veces para firmar ciertos acuerdos cuando parece que es una derecha solo la que está apoyando esto, pero también hablando con grupos que no son evangélicos, pues tampoco están a favor de todo lo que está diciendo la derecha. Podríamos incluso decir que de igual manera que hay partidos políticos, hay centros pro vida para todos los gustos políticos, ¿no? Y también hay centros que son mucho más aconfesionales y no solo católicos. La verdad es que sabemos que hay, como decías ahora, ¿no?, personas evangélicas también implicadas en el movimiento Pro Vida. Quizá podamos hablar un poquito sobre Cifra, lo que vosotros de alguna manera estáis haciendo y llevando adelante. Cuéntanos un poquito primero quizás sobre vosotros, para quien no conozca vuestra labor, en qué consiste, qué estáis haciendo. Cuéntanos un poquito sobre esta labor que lleváis adelante. Bueno, Cifra realmente existe para promover, sobre todo en el mundo evangélico, pero también llegar a la sociedad en general, la necesidad de preservar la vida de un ser humano que es un individuo, aunque esté en el útero de otra persona, de una mujer, pero que es un ser humano independiente. Y eso pues también lo encuentra la Biblia, que lo define claramente como tal en varios sitios. Pero nosotros como asociación lo que queremos promover es una ayuda práctica y también ayuda social y psicológica para las personas en situación de embarazo o después de un aborto, cuando no saben qué hacer, cuando tienen crisis, cuando tienen problemas. Y eso no es solo tratar la crisis en sí, aunque eso es una gran parte, y tenemos una línea de asistencia telefónica para que cualquiera que esté en crisis pueda llamarnos,
pero además pues tenemos asociación o trabajamos en red con diferentes entidades que proveen ropa y otros apoyos para familias en los diferentes niveles de su desarrollo. Las personas que quieran ponerse en contacto con vosotros, Chris, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, como he dicho, tenemos una línea de asistencia nacional que es el 910-609-784. A lo mejor después lo podemos poner. 910-609-784. Y estamos también anunciando en Protestante Digital. También tenemos en WhatsApp otro número que también nos pueden mandar un mensaje, y tenemos el email cifra.vida@gmail.com. Así que estas son las maneras en que nos pueden contactar. Nosotros tenemos un equipo de consejeras, personas que tienen una formación muy específica en habilidades de consejería y que pueden atender a la persona que tenga una crisis de embarazo o después de un aborto. A veces una de las cosas que se percibe a nivel general es que los provida, así se dice, ¿no? Solo luchan por los niños mientras no han nacido, ¿no? Y cuando nacen, pues se olvidan de ellos, ¿no? Es una manera, yo creo que muy, muy incorrecta de hablar del movimiento, pero bueno, sí que es verdad que desde quienes lo atacan lo hacen mucho, ¿no? Sobre todo ahora mismo en redes sociales. Estaba viendo que una de las cosas que tenéis en Cifra es una ayuda a mujeres que han pasado por un aborto, es decir, que han practicado un aborto. En vuestra entidad, aunque no estéis de acuerdo con lo que ha hecho, sí que estáis dispuestos a ayudarle, ¿no? Y a poder ayudar a esta persona que tomó esa decisión por las circunstancias que sea, pero que realmente puede necesitar ayuda, porque no es cualquier cosa enfrentar un aborto, ¿verdad? Desde luego que no. Y hay muchas mujeres que sufren lo que clínicamente se describe como trastorno de estrés postraumático, un trastorno que pueda producirse por diferentes orígenes, ¿no? Y es algo altamente reconocido a nivel médico. Algunos antes hablaban del síndrome posaborto, pero es mucho más, porque el trastorno puede venir del aborto o puede venir de todas las circunstancias alrededor de ese embarazo que ha dado lugar al aborto a través de diferentes decisiones que se hayan tomado, ¿no? Pero de todas formas, pues tenemos especialistas. Tenemos un curso de formación básica que son de 60 horas, que forma a las personas y da una introducción a este tema, pero es lo de posaborto requiere más tiempo, porque hay que tomar una decisión sobre un embarazo no deseado. Hay que tomarlo rápido. Entonces, generalmente las mujeres que nos llaman o vienen a nosotros, pues necesitan una o como mucho 2 sesiones, pero en este caso pues es algo que necesita su tiempo, unas 10 sesiones o algo así. Entonces tenemos 2 especialistas formadas específicamente para esto, pero que también tienen más de casi 4 décadas de experiencia pastoral en España para poder apoyar a esta clase de personas. Sí, sobre esta cuestión de la formación, Chris, quería preguntarte cómo es también vuestra interacción con las iglesias, con el tejido de iglesias evangélicas en España, porque, bueno, también es una realidad que afecta desde luego a las familias y las mujeres de las iglesias, y quería saber un poco cómo es vuestra interacción con ellas, cómo hacéis un seguimiento, si también ofrecéis formación para iglesias, si hay iglesias que os pueden contactar para hacer cursos específicos, o si eso lo recoge vuestro programa de alguna forma. Bueno, nos falta personal.
para ir directamente a todas las iglesias, ¿no? Sí. Pero sí, en principio nos encantaría llevar esta formación a las diferentes iglesias. Hemos intentado en varias ocasiones hacer la formación en diferentes lugares, más bien a grupos de iglesias, ¿no? Porque esto no es necesariamente para una sola iglesia. Y sin embargo, sí que hemos hecho 2 veces por la zona del Campo de Tarragona, que conoces bien. Lo estamos haciendo ahora en Mallorca. Hemos ofrecido también para la zona de Madrid y estamos en conversación para llevarlo a Andalucía también, a Córdoba. Pero quizás antes que nada pues sería bueno hacerlo en un formato híbrido online y con un campamento para hacerlo nacional, ¿no? Porque realmente necesitamos reclutar a más personas para dar a conocer la posibilidad de ayudar a las personas que, como comentáis, muchas mujeres en nuestras congregaciones han sufrido un aborto, algunas antes de convertirse, ciertamente, otras en situaciones muy, muy difíciles, incluso siendo creyentes, ¿no? Entonces, pues hay un trabajo pastoral dentro de las iglesias, pero también es una manera de llevar el evangelio fuera de nuestras puertas. La verdad es que es un tema, como decíamos, muy delicado y complicado a veces de abordar. Empezábamos hablando de los movimientos legales y políticos en Estados Unidos y me gustaría terminar hablando un poco de lo que está pasando en España. Sabemos que hay una nueva ley del aborto tramitándose que no cambia demasiado la que hay actualmente. Solo hay, digamos, 2 aspectos bastante señalados. Uno tiene que ver con la objeción de conciencia, y antes también hablaste un poquito sobre este tema, del tema de que en los hospitales públicos se dé este servicio, ¿no? Y luego el otro tema es el del aborto para chicas menores, en este caso entre 16 y 17 años, que lo van a poder hacer sin consentimiento paterno o sin acompañamiento, ¿no? En este sentido. Da la impresión de que como que se rebaja, o sea, que España en ese sentido y el gobierno como que rebaja la trascendencia un poco de lo que es un aborto, ¿no? Y realmente, más allá de lo que sea que uno esté más a favor o más en contra, desde luego no se puede considerar con ligereza el hecho de enfrentar un aborto, ¿verdad, Cris? Ciertamente no, porque el aborto implica la muerte de una de las partes. No podemos tener un aborto sin muerte, y esa es una cosa que, como hemos comentado, es un boomerang que muchas veces afecta a las mujeres, a veces unos meses, a veces años después. Y entonces, pues hay que tratarlo bien, hay que tomarlo en serio y hay que darle más oportunidad para que las mujeres que estén en esa situación de crisis a considerar lo que es mejor para ella, para su criatura. Si puede considerar eso también sería estupendo, ¿no? Pero sobre todo para ella misma, que se dé cuenta de que es como hipotecar la vida cuando una mujer aborta, porque algo va a cambiar para siempre en su vida. Y por eso queremos llegar con compasión a las personas que están enfrentándose con un embarazo que no era deseado. Pues la verdad es que creo que hemos repasado muchos puntos muy importantes que tienen que ver con el aborto, no solo legal, sino también lo que tiene que ver con lo asistencial y con el acompañamiento de las personas, que es tan importante y que lleváis a cabo también desde esta organización, desde Cifra. Y no sé si quieres agregar algo más, Cris, antes de que terminemos. Nos quedan unos minutitos nada más. Solo decir que queremos invitar a animar a todo el mundo
que tiene como preocupación esto a que asistan a las jornadas de bioética que estamos organizando desde la Alianza, desde GBU. También Cifra está apoyando estas jornadas que tendrán lugar en Madrid en diciembre, y que será una buena oportunidad para hablar más, conocernos y hacer planes de futuro. Muy bien, pues sí, la verdad es que ya hemos hablado más veces, incluso en este programa, de esas jornadas de bioética, y no nos vamos a cansar de invitar a la gente porque desde luego que son muy interesantes y bueno, se celebran cada década, más o menos, cada 10, 11 años, así que cualquier evangélico que tenga interés en temas de bioética, que creo que somos todos, pues tenemos que ver la oportunidad de poder asistir. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Chris Mattison de Cifra. Gracias por aceptar la invitación de este programa. Ha sido un placer. Muy bien, muchas gracias. También damos gracias a Jonathan por estar con nosotros. Gracias, Jonathan. Gracias a vosotros. Y bueno, pues finalmente quiero despedirme también de la audiencia y de aquellos que nos escuchan por la radio o los que nos ven por YouTube o por otros canales. Nos vamos a despedir ya también durante unos meses. Llega el tiempo de verano aquí en España, así que tomamos unas semanas de descanso del programa. La actualidad va a seguir en Protestante Digital. Pueden seguir, por supuesto, visitando nuestra página, que allí no vamos a parar de seguir la actualidad porque la actualidad no para. Pero sí que vamos a dar un descanso de este formato del programa y esperamos regresar con la 4ª temporada a partir de septiembre. Así que desearles que lo pasen bien también, que puedan descansar durante este verano y volver a encontrarnos. Deseamos volver a encontrarnos aquí nuevamente en septiembre. Nada más, que Dios les bendiga.